bien. Hoy te voy a hablar de una ley muy importante que regula todas las cosas en la vida. La ley de la práctica. Esta ley de la práctica es muy importante y es la que nos lleva a nosotros a realizar cosas en la vida. Quiero decirte que tanto en lo natural como en lo espiritual, esta ley es una ley poderosa. Recuerda, el reino de Dios vino a través de Jesucristo. Y el reino de Dios consiste en una serie de principios, fundamentos y leyes donde el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Los planes y la intención de Dios desde el principio ha sido manifestar y establecer su reino aquí en la tierra. Por eso puso a Adán y a Eva en la tierra y les dio su presencia y les dio una relación muy fuerte, muy poderosa con Él mismo, para que Dios mismo les iba a ir revelando cómo funcionaba la vida, los principios de la naturaleza, de lo espiritual, de las emociones, cómo estaban ellos diseñados para operar, para producir, para multiplicarse sobre la tierra. En fin, los planes de Dios eran grandes para que los seres que Él había acabado de crear se multiplicaran en toda la tierra y toda la tierra fuera llena de la gloria, de la presencia de Dios. Ese era en un principio. Su reino está diseñado con base en fundamentos, en leyes espirituales, morales. Aún las leyes naturales obedecen al reino de Dios. Dios estableció las leyes naturales. Todas las leyes que tú ves, las físicas, las leyes de la química, las leyes de las ciencias, todas esas operan porque Dios las estableció desde un principio. Y los hombres las han descubierto, pero no las crearon los hombres. Ahí están desde la creación. ¿No es maravilloso esto? Todas estas leyes son muy importantes conocerlas para que podamos tener éxito en la vida y podamos producir resultados grandes en nuestra vida. Y sabes, estas leyes son reveladas y son enseñadas a través de la Biblia. Ahí podemos encontrar todas las leyes y los principios que establecen el orden y la prosperidad en nuestras vidas. ¿Cuántos están interesados en este mensaje? La ley de la práctica es muy importante. Pero ¿qué es lo que vamos a practicar cada día? Yo te voy a hacer una pregunta que a lo largo de este mensaje tú te vas a estar contestando. ¿Qué estás practicando cada día? ¿Qué es lo que practicas cada día en tus pensamientos, en tu manera de decidir, en tu manera de hacer? ¿Qué practicas cada día? Porque hay una ley muy importante que vamos a descubrir en esta noche y que habla de la práctica de las cosas que hacemos cada día. Así que todas estas leyes, como lo vuelvo a repetir, están en la Biblia, nos las enseñan, son verdades que pueden transformar la vida de las personas. La palabra de Dios es de gran utilidad y nos revela tantas cosas. Y vamos a la Biblia. Acompáñame, por favor, a la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a uno de sus discípulos llamado Timoteo, segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Aquí empieza nuestra enseñanza. Capítulo 3, versos 16 y 17 de la Nueva Traducción Viviente. Y mira lo que está diciendo el apóstol Pablo en el verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. 17. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Así es que si tú quieres saber todo acerca de la vida, todo acerca de los modelos de la vida, dice aquí el apóstol Pablo, toda la escritura, y cuando dice la escritura se refiere a la Biblia, a la palabra de Dios. Dice que fue inspirada por Dios mismo. Dios tomó la vida de ciertos hombres, cerca de 41 hombres escribieron en la Biblia, y todos estos hombres fueron inspirados por Dios, tuvieron un encuentro por Dios y escribieron una serie de vivencias que tuvieron con Dios, experiencias que tuvieron con Él y leyes y principios que Dios les reveló. Y dice, toda esta escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad. Por eso aquí en esta iglesia, esa es nuestra visión, anunciar y enseñar las verdades de la palabra de Dios que tienen el poder de transformar vidas, de reformar familias y de cambiar sociedades a través de hacer discípulos. Esa es la visión de esta casa, porque entendemos que la Escritura, la Biblia, fue inspirada por Dios, es de inspiración divina,
no es de este mundo. Tú la puedes ir a comprar a una librería donde venden Biblias, pero cuando tú la abres y cuando el Espíritu Santo te empieza a mostrar la profundidad de esas palabras y de todos esos pensamientos, tú te das cuenta, wow, aquí hay riqueza. Y es lo que hacemos cada reunión, mostrarte la riqueza de la Biblia, mostrarte la riqueza de la palabra de Dios que fue inspirada por Él mismo. Dice que nos enseña lo que es verdad. Ahí toda controversia se acaba. Lo que para unos es verdad, para otros no es verdad. Lo que para unos es bueno, para otros no es bueno. Cuando vamos a la palabra de Dios entendemos lo que es verdad. Es absoluta, no hay ningún cambio que hacerle. Y dice que para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas y corregir, porque dice que nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. De tal manera que Dios la usa para prepararnos, capacitarnos, para hacer toda buena obra, para decidir bien. Así que en la Biblia encontramos fundamentos espirituales muy prácticos que nos pueden transformar. Y la práctica constante de cada principio trae una reforma a nuestras vidas. Muchas de las cosas que aprendimos y que creímos desde la niñez, desde nuestra infancia, modelos de vida, modelos de carácter, los aprendimos y los comenzamos a practicar porque eso es lo que había en ese entorno donde crecimos. Y cada día el lenguaje, el vocabulario, la forma de pensar, los hábitos, todo eso, todo el paquete vino, ¿verdad? Y entonces nosotros siendo pequeños no sabíamos si era bueno o malo, no sabíamos si era correcto o no, no sabíamos si nos iba a dar una buena vida el aprender todas esas cosas o no, pero nuestros padres o los mayores nos impartieron, nos trasladaron hábitos, maneras de hablar, costumbres, tradiciones, formas de resolver o de enfrentar o no enfrentar las situaciones de la vida. Todo eso fue enseñado desde la niñez. Así es que aquí viene una mezcla de cosas buenas y cosas que no eran correctas. Y las practicábamos cada día. Eso es lo que aprendimos. Parte de nuestra manera de ser y de reaccionar, de nuestra manera de decidir. Muchos de estos principios o muchos de estos fundamentos que aprendimos en nuestra vida no tenían que ver con los principios del reino de Dios. Y por eso las tinieblas tomaron autoridad y gobierno en nuestras vidas. Pero al conocer la verdad en su palabra, podemos ser libres. ¿Cuántos están conmigo ya en el tema? Cuando tú logras conocer la palabra de Dios y profundizas en ella, tú tienes la oportunidad de ser libre. El hacer discípulos consta en enseñar, en formar, pero en practicar también. Para nosotros es muy importante que lo practiquen. Les dejamos tareas y les dejamos una serie de actividades que tienen que realizar para que en lo práctico ellos aprendan, para que en lo práctico ellos establezcan una nueva forma de vivir. Ya que nos salvó Jesucristo, ya que tenemos una nueva vida en Cristo, ahora las cosas nuevas tenemos que practicarlas para que sean una realidad en nuestra vida. ¿Sabes? Porque si no, entonces podemos ser engañados. Podemos ser engañados por el sistema de las tinieblas, por este mundo. Y podemos ser cristianos, pero por otro lado, no practicar las cosas que son correctas. Acompáñame al primer libro de Juan, primera carta de Juan, del capítulo 3, versos 7 y 9. La versión que voy a leer aquí va a ser Palabra de Dios para todos. Y dice el verso 7, hijitos, no dejen que nadie los engañe. El que practica el bien es justo, así como Jesucristo es justo. Wow, qué versículo, ¿verdad? Verso 8. El que sigue pecando es del diablo, pues el diablo siempre ha pecado. Por eso el Hijo de Dios vino para destruir las obras que hace el diablo. Verso 9. Ninguno que sea hijo de Dios continúa en el pecado, pues tiene la nueva vida que Dios le dio y por esto no puede seguir pecando. El apóstol Juan está dando indicaciones muy prácticas. Dice, no se dejan engañar. Había muchas corrientes de pensamiento en ese tiempo donde personas, hombres que querían implantar sus ideas y sus filosofías muy humanas, traían engaño a las personas. Y dice, no se dejen engañar. El que practica el bien es justo, punto. No hay otra forma de ser justo. Practica los principios que Dios te ha enseñado. Así como Jesucristo los practicaba. Y Él es justo.
Porque dice que el que sigue pecando, que el que sigue haciendo las cosas incorrectas, no ha conocido que ya pertenece al reino de Dios. Y lo dice de una manera muy, muy especial, ¿verdad? Dice, es del diablo, pues el diablo siempre ha pecado. Hay una influencia, ¿verdad? En los que no conocen a Jesucristo, los que no conocen el reino de Dios. Dice que por eso el Hijo de Dios vino para destruir las obras que hace el diablo. Para eso vino el Hijo de Dios, para revelarnos la verdad, para dejarnos al Espíritu Santo, para que nos enseñe, nos muestre, nos guíe, nos corrija y nosotros podamos vivir el reino de Dios, el reino de luz, el reino de la verdad, caminando en la verdad. Caminar en la verdad en esta vida significa que no tienes una venda, que no andas a oscuras, que sabes cómo decidir, que sabes en las situaciones difíciles donde te puedes poner en un peligro o en un problema, tú sabes decidir correctamente. Dice que ninguno que sea hijo de Dios continúa en el pecado, pues tiene la nueva vida que Dios le dio y por eso no puede seguir pecando. ¿Cuántos ya están disfrutando esa nueva vida? ¿Cuántos están valorando esa nueva vida? ¿Cuántos de veras en cada enseñanza han tomado la enseñanza y la han comenzado a practicar? ¿Cuántos? Porque de eso se trata el ser cristiano. No de llenarte de mucha información de teología, sino de que cada principio práctico que enseñamos aquí y que tú lo aprendas y lo creas, lo pongas en práctica. Así que ahora como hijos de Dios tenemos poderosas verdades que nos van a llevar a prosperar y avanzar en la vida. En esta nueva vida aprendemos y practicamos la verdad. En nuestra nueva vida en Cristo. Lo que era mentira ya no lo practicamos. Lo que era falso ya no lo practicamos. Las formas de pensar y las maneras de ser antes ya no las practicamos. Por eso anunciamos y enseñamos verdades de la palabra de Dios que transforman vidas si las practicas. En Proverbios 4:27 voy a leer una versión que es la nueva versión viva, la nueva Biblia viva. Y esta versión en Proverbios 4:27 nos dice de esta manera contundente: practica el bien en todo momento, apártate del mal. Esto lo escribe uno de los hombres más sabios que existió y que Dios inspiró. Practica el bien en todo momento, en todo momento. En momentos en donde está difícil la situación, practica el bien. En los momentos en que te han ofendido, practica el bien. En los momentos en que emocionalmente estás inestable, practica el bien. Tu fe te va a llevar a perseverar en practicar el bien. Dice, apártate del mal. Si tú practicas el bien, te apartarás del mal. Entonces esta ley de la práctica nos enseña que lo que practicas cada día te vuelve un experto. Eso es lo que logras dominar. En lo físico, tú sabes que en lo físico, por ejemplo, los atletas de gran rendimiento, de rendimiento, alto rendimiento que les llaman, ellos practican cada día. Imagínate estos hombres que rompieron récords en atletismo. Las Olimpiadas son cada 4 años y durante 4 años entrenan cada día 8 horas mínimo, 8 horas mínimo. Hay todo un equipo detrás de ellos entrenándolos físicamente, mentalmente, anímicamente, motivacionalmente. Están entrenando 8 horas diarias para correr una carrera de 9 segundos el día de las Olimpiadas y ganar una medalla. Pero esa medalla de oro representa un trabajo de 4 años y de toda una vida de prepararse. Desde la niñez se preparan para ir a una competencia. Son los atletas de alto rendimiento, porque la práctica los vuelve expertos, los vuelve muy buenos. Por eso, en cualquier área de la vida, la ley de la práctica dice que lo que tú practicas cada día te vuelve experto. Eso es lo que logras dominar. En lo físico, en lo emocional, en lo moral, en lo profesional, en las relaciones, en el carácter, en tu oración, en tu relación con Dios. Si tú practicas cada día el relacionarte con Dios, eso te conviene. Te vas a conectar con Él. Te vas a volver un experto en cómo acercarte a Dios. Muchas cosas nos impiden acercarnos a Dios, desde levantarte temprano, desde muchas cosas que se oponen. Este mundo se va a oponer a que tú lleves una vida de oración y que la practiques cada día. Este mundo se va a oponer y tienes que saberlo.
porque es muy sutil. De repente ya pasaron días, semanas y meses en que no practicas la oración. Solamente a veces oramos cuando están los demás orando, pero en una relación personal que decidimos hacer hace tiempo y que en el momento, en el camino, ¿verdad? En el proceso se quedó. Así es que lo que tú practicas cada día te vuelve un experto, te vuelve bueno en eso que practicas. Mi pregunta es, la hice al principio y la quiero hacer otra vez hoy. ¿Qué es lo que practicas cada día? Lo que tú practicas todos los días te vuelve un experto. Por lo que tú hagas a diario, eso es en lo que tú vas a ser muy bueno, en todas las áreas. En lo espiritual, en lo emocional. Practicas las emociones buenas, correctas o las negativas. Esta es la ley de la práctica. Es muy práctica y es muy sencilla. Leímos en la carta a Timoteo que dice que la palabra es útil, que se traduce es práctica, es para usarla, es muy práctica. ¿Estás consciente de lo que haces cada día y que practicas cada día? ¿Cuántos practican el estar alegres intencionalmente, el estar contentos? ¿O practicas el quejarte mucho? Porque si practicas quejarte cada día, te volverás experto en quejas. Serás muy bueno en eso. Te volverás tan bueno en la queja que encontrarás algo malo en cada situación y en cada circunstancia. Tu enfoque será ver lo malo porque practicas quejarte cada día. Aun aunque no exista ninguna falla o algún defecto en esa situación o en esa persona, tú te enfocarás en algo negativo. Y te estarás quejando porque practicas todo el tiempo la queja. Es una práctica que haces del diario. Es un ejemplo, ¿verdad? Te volverás experto en encontrar o en inventar cosas negativas. En todo o en todos, si practicas la queja. Y sabes, cuando practicamos la queja, nuestras palabras están abriendo puertas de autoridad en las tinieblas para que el enemigo esté influenciando nuestras vidas. Todo lo que tú hablas y todo lo que tú declaras son como semillas que estás sembrando. Estás practicando cada día una siembra y esa siembra tiene resultados. Esa siembra va a traer cosecha a tu vida. Te volverás tan bueno en ello, en cualquier cosa que tú practiques. ¿Cuántos practican el enojo cada día? Te volverás bueno en el enojo. ¿Cuántos practican el preocuparse? Porque si tú practicas el estar preocupado, te volverás muy bueno, experto en estar preocupado. Te volverás tan bueno que todo te va a preocupar, inclusive lo que no te afecta. Y el día que no estés preocupado, te vas a preocupar porque no estás preocupado. Pero todas estas cosas son inconscientes, pero las practicamos cada día y se convierten en hábitos. Y los hábitos están siendo practicados cada día, cada día. ¿Y no te has preguntado por qué estoy estancado en esta área? ¿En las relaciones? ¿En la economía? ¿No te has preguntado por qué? Y muchas veces es porque estamos practicando hábitos que no nos podemos quitar de encima porque ni siquiera sabemos que están ahí. Pero cuando viene la palabra de Dios, nos revela cosas que están incorrectas. Lo leímos en Timoteo. Nos corrige, nos deja ver lo que es incorrecto, nos muestra la verdad. Y a la luz de eso, entonces tenemos la capacidad de poder empezar a establecer cosas nuevas en nuestra vida. ¿Cuántos están conmigo? La fe en Jesucristo nos lleva a perseverar en practicar intencionalmente los principios y las leyes del reino de Dios. Y entonces verás cosas nuevas venir a tu vida. Las verdades de la palabra de Dios han sido reveladas a tu vida. Y si las has creído, entonces practícalas cada día. ¿Habrá oposición? Sí. ¿No es fácil cambiar un hábito? No, no es fácil. No es fácil. A veces implica hacer muchas cosas que nos van a causar dolor, fatiga, desgaste. Pero tu fe te dice, quiero lograr esto porque allá adelante habrá victoria, porque allá adelante traeré bendición a mi vida, a los de mi casa. Muchas veces inclusive estamos frenando la bendición en la casa. ¿Por qué? Porque estamos practicando cosas negativas cada día. Lo que tú practicas te volverás experto. Vamos a otra parte de la Escritura, en la carta a los Gálatas, capítulo 6, versos 9 y 10. Gálatas, capítulo 6, versos 9 y 10, nueva traducción viviente. Dice el verso 9,
Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Verso 10. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Así que no nos cansemos, dice el verso 9, de hacer el bien. Hay un sistema del mundo que todo el tiempo se está oponiendo. Situaciones se van a querer oponer y van a querer desgastarte o cansarte, pero tu fe tiene que seguir permaneciendo, y por eso es muy importante tu relación con Dios, porque eso fortalece tu fe. Todo el tiempo Dios te estará mostrando las verdades, las cosas maravillosas de la vida. No te canses de hacer el bien, iglesia, porque a su debido tiempo, dice, cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Yo soy de los que no se cansan de hacer el bien. Decláralo. Somos de los que no nos cansamos de hacer el bien. Seguimos sembrando. No estamos esperando respuestas instantáneas. Pero quiero decirte que esa es una ley. Lo que tú das, recibes. Es una ley. Y tarde que temprano lo vas a recibir. Dice entonces, no te canses porque a su tiempo cosecharás numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. La práctica constante y sistemática de los principios del reino de Dios te llevan a prosperar en la vida. La única manera de enfrentar la vida en cualquier circunstancia y salir victorioso es practicando las leyes espirituales, morales del reino de Dios. ¿Sabes? El apóstol Pablo da una recomendación en el capítulo 12 de Romanos, en el verso 12, Romanos 12:12. Palabra de Dios para todos es la versión que voy a leer. Y da una recomendación, porque el contexto en que él escribe esta carta no es diferente al nuestro, pero claro, ellos estaban viviendo, las iglesias que estaban en Roma estaban viviendo persecución, pruebas. Había situaciones que los estaba preocupando a las iglesias, y se lee esta carta en muchas iglesias allá, en Roma, las iglesias cristianas, ¿verdad? Y en el verso 12, él les da estas palabras: alégrense en la esperanza, tengan paciencia en las dificultades y sean constantes en la oración. ¡Wow! Vaya que se necesitaba practicar ciertos principios aquí. ¿Cómo alguien puede alegrarse en la esperanza si estaban viendo que estaban siendo perseguidos y que sus familias corrían peligro, sus vidas corrían peligro? ¿Cómo alguien se puede alegrar en esto? Pero la única manera es hacer uso de la fe y de lo que Dios ha hablado acerca de nosotros para que tú puedas permanecer alegre. Así es que ¿cuántos de ustedes se alegran en la esperanza? Hay una esperanza, la pandemia va a terminar, nos vamos a volver a reunir y la vida poco a poco en un proceso llegará a ser normal, entre comillas, porque aprenderemos muchas cosas, ya no seremos los mismos. Y aprovecharemos ahora, ¿verdad?, que tenemos libertad de salir, que tenemos libertad de trabajar, porque ya no nos afectará esta situación de la pandemia. Nuestro punto de vista y nuestra perspectiva será diferente. Pero yo ya lo estoy viendo desde ahora, iglesia. Yo estoy viendo desde ahorita lo que va a pasar ya en el futuro y me alegro en esa esperanza porque va a ser bueno. Tal vez otros estén pensando que se va a poner peor y no sé qué cosas negativas estén pensando. Pero yo no estoy pensando así. Yo estoy pensando conforme a los propósitos de Dios. Y por eso yo tomo esta palabra para mí y yo me alegro en la esperanza. ¿Cuántos se alegran en la esperanza? Las dificultades terminarán. Dios ha dicho, estaré contigo en medio de las dificultades. Aprende mis principios, aplícalos y practícalos cada día y tú te alegrarás en la esperanza. Y luego dice, tengan paciencia en las dificultades. Desarrolla un fruto del Espíritu Santo que es la paciencia. En medio de las dificultades tú aprendes y creces, corriges y creces, maduras. ¿Sabes? Las dificultades nos ayudan. Muchas veces la crisis va a ser tu amiga. Muchas crisis, las dificultades van a ser tu amiga. Y a un amigo se le ama, ¿verdad? ¿A qué me refiero? A que una dificultad, una crisis, te ayuda a acercarte a Dios. Antes no te levantabas temprano para buscar a Dios, ahora por causa de la crisis lo estás haciendo. Por causa del problema buscas a Dios. Por causa del problema el corazón es quebrantado.
Y entonces podemos rendirnos a Dios y decir, sí, Señor, te necesito, ayúdame. Entonces resultó para bien. Tengan paciencia en las dificultades y sean constantes en la oración. Practiquen la oración. Busquen al Señor cada día. Nuestra fe en Jesús nos sostiene con la alegría y gozo en la esperanza. ¿Sabes qué es esperanza? Esperanza es el tiempo en que tú entiendes, porque Dios te lo hizo entender, te dio una visión o te dio una palabra profética o tú comprendiste que llegará el tiempo de que se remediará ese asunto, ese problema. Y entonces se abre un tiempo de esperanza, el tiempo en que lo entendiste y lo creíste y el tiempo en que se realiza lo que Dios te dijo. Ese tiempo que transcurre se llama esperanza. ¿Y cómo lo vamos a pasar? ¿Sufriendo? No. Con alegría. Alégrense en la esperanza. ¿Verdad? ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? El modelo que Jesús nos mostró cuando Él estuvo aquí en su ministerio, Él practicó todos estos principios. Vamos a Hechos capítulo 10, 38, verso 38, la versión Reina Valera contemporánea. Y está hablando de un mensaje y dice, ese mensaje, el mensaje del Evangelio, dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Y que Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. La práctica que Jesús hacía y demostraba de los principios, de los fundamentos y las leyes del reino, lo llevaban a bendecir a tanta gente. Dice que sanaba a todos los que estaban oprimidos por el diablo, sanaba a todos los que estaban enfermos y estaba haciendo el bien. Cada vez que tú practicas lo correcto, cada vez que tomas una ley espiritual y la comienzas a practicar, llámese el perdón, la misericordia, las leyes que hemos enseñado de la siembra y cosecha, en fin, todas las leyes del reino de Dios, cuando tú las practicas, entonces haces el bien a los demás. Muchos serán beneficiados. Y dice aquí, entonces Dios estaba con él. Esta es otra clave muy importante. Cada vez que tú practicas los principios del reino de Dios, ahí está Él contigo. Su presencia te acompaña. Tú haces que se atraiga la presencia de Dios cada vez que tú estás haciendo lo correcto. Por eso, iglesia, vuelvo a preguntar, ¿qué practicas cada día? De todo lo que hemos enseñado, vamos a cumplir un año, el 15 de marzo. Un año de que estamos aquí en casa transmitiendo en vivo. Hemos dado muchos mensajes cada semana, 2 mensajes por semana, y a los discípulos más mensajes. ¿Qué han practicado de todo eso? ¿Qué pueden evaluar después de este año, de toda la riqueza que Dios nos ha dado de revelación de palabra, que se ha impartido a todos ustedes? ¿Y qué pueden decir? ¡Wow! Yo he aprovechado el 50% tal vez, o el 80%, o nada más un poquito, o no estoy consciente de qué tanto he cambiado, porque ni siquiera he estado consciente si estoy practicándolo o no. Pero este es el tiempo, iglesia, de que te puedes levantar en un entendido consciente para practicar los principios del reino de Dios, porque Dios estaba con él. Hay una historia allá en el principio, cuando el pueblo de Dios llegó a la tierra prometida y ellos iban a entrar a la tierra prometida y Dios les asigna un líder y les levanta un líder y Dios le da esa instrucción a este líder llamado Josué. Y en el libro de Josué, en el capítulo 1, voy a leer solamente el verso 8, Dios le da una tremenda instrucción a Josué, que lo llevó a ser el líder de su nación para conquistar territorios y conquistar todo lo que el enemigo tenía en sus manos, tierras, territorios y riquezas de esa tierra prometida, y ellos conquistaron. Josué capítulo 1, verso 8, la Nueva Traducción Viviente dice, Dios le está hablando a Josué y le dice, estudia constantemente este libro de instrucción, refiriéndose a las Escrituras. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Así es que mira, le está diciendo, estudia constantemente. Eso habla de una práctica constante. Dios le está mostrando una ley espiritual, que es la ley de la práctica, y le está diciendo, hazlo esto todo el día, de día y de noche. Háblalo, medita en él de día y de noche, y asegúrate de obedecer todo lo que ahí está escrito. ¿Cuántos deciden en esta noche
practicar los principios. ¿Cuántos deciden? ¿Cuántos han escuchado el principio de la siembra y la cosecha? Lo digo cada vez que nos conectamos, pero ¿cuántos de ustedes han sido diligentes para decir, yo creo en ese principio, yo arrebato esa palabra para mí, porque yo quiero que mi familia prospere y yo ser prosperado? ¿Sabes que estas instrucciones son muy importantes y Josué está a punto de entrar con 1 millón casi de personas del pueblo de Dios? Ellos no tenían ejército, ellos no sabían pelear con armas, no tenían una estrategia de guerra ni nada por el estilo, pero tenían a Dios. Y Dios los guió a través del líder Josué para conquistar las tierras. Y se volvieron una nación que fue ejemplo para todas las naciones. Y él está diciendo, estudia constantemente este libro de instrucción. ¿Qué es lo que tenía que practicar? Leer la palabra, meditar en ella, hablarla y aplicarla. Dice, medita de día y de noche y asegúrate de obedecer todo lo que está escrito ahí. Entonces harás prosperar tu camino y todo te irá bien en todo lo que hagas. ¿Cuántos quieren que sus caminos prosperen y que les vaya bien en todo? Yo te estoy dando en esta noche algo muy sencillo, pero muy práctico y poderoso. Cada vez que tú te encuentres con una revelación de las que ponemos aquí cada noche o cada domingo y sientas en tu corazón el impacto de esa palabra y digas, wow, eso está tremendo, ya lo entendí, ya comprendí. Entonces, no solo lo anotes en tu cuaderno, sino que estúdialo de día y de noche, repásalo otra vez y háblalo y vea la Biblia y ora a Dios y dile, Señor, enséñame más este principio. Me cautivó tu palabra, me impactó tu palabra y comienza a ponerla en práctica. Y no te canses de hacer el bien, no te canses de practicar, no te canses de practicar. Porque el enemigo cada vez que ve un hijo de Dios que se empieza a levantar practicando un principio del reino, va a empezar a levantarse para oponerse. Pero tú persevera. Dios le da una clave poderosa a Josué para tener éxito y que se cumplan los propósitos de Dios en la vida de su pueblo. Amén. ¿Cuántos tienen este mensaje? Y yo quiero hacer una oración por todos ustedes, pero sobre todo por los que no han conocido a Cristo como Señor y Salvador. El primer paso para entender todas estas leyes espirituales y entrar, tener acceso al reino de Dios, es que tú conozcas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, que lo recibas como Salvador de tu vida, pero que lo conozcas como Padre y como Señor de tu vida. Y entenderás que Él es el Creador. Y todas sus leyes y sus principios vendrán a hacer cambios en tu vida. Esto es más que una religión. Esta es la vida misma, la vida abundante que Jesús vino a traernos. Así es que todos aquellos que están aquí por primera vez viendo esta transmisión, quiero decirles, este es tu día. Jesús está listo para entrar en tu corazón, para entregarte una vida nueva. Él es el único que puede darte una vida nueva y mostrarte los principios del reino de Dios. ¿Quieres hacer una oración conmigo? Porque te estás preguntando, ¿cómo hago eso? ¿Qué se hace? ¿Cómo le hago? Es muy sencillo. Yo hago una oración y repítelo después de mí. Señor Jesús, ahora entiendo que tú eres quien vino a salvar mi vida. Yo te pido en esta noche que perdones todos mis pecados. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador, para que me enseñes del reino, para que me enseñes tu palabra. Te pido, Señor, que me muestres las cosas y las verdades que tú enseñas en la Biblia para caminar en esta vida. Pido la salvación para mí, Señor, y la vida eterna, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.